¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Y hay algo que te gustaría cambiar si es que pudieras modificar el tiempo, verdad? Entonces, me gustaría que compartamos estas respuestas. ¿Hay algo que te gustaría aprender a hacer y qué es la última pregunta? Bueno, a ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Me escuchan, verdad? ¿O no? Sí, te escuchamos. Bueno, yo como estoy presentando no les puedo ver, no les puedo llamar por sus nombres, pero me gustaría que puedan responder sin temor a equivocarse. ¿Qué música te gusta? El reggaetón y la Mm, cachaca. Ah, muy bien. Y a ver, otro grupo de otra persona que tenga estilos diferentes. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor, y bienvenida. Justo a tiempo. Gracias, corazón. A mí me encanta la música romántica. Compartimos gustos en este caso, ¿verdad? Así A ver, mismo. ¿alguien más que quiera compartir con nosotros sus gustos musicales? La siguiente pregunta está un poquito más difícil. Si pudieras cambiar algo de tu historia, ¿qué cambiarías y por qué? Tal vez yo cambiaría... No, yo no cambiaría nada. Estoy muy conforme con mi vida. ¿Alguien de ustedes cambiaría algo? Iba a decir que iba a cambiarle a mi hermana menor, pero no, no la cambio. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Tienen un lugar favorito ustedes? Sí, mi pieza. Y a mí me gusta el lugar abierto donde pueda sentarme bajo un árbol y pasar bien un día agradable, un campo Sí, y abierto. estar sola. ¿A te gusta estar sola? Bueno, y a ver, Daniel, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Tenemos un lugar favorito, Daniel, o no? Lo primero, hola. Hola, ¿sí? ¿Tu lugar favorito? Y lo primero, profe. ¿Cómo? No te entendí. Bueno, ¿y hay algo que les gustaría aprender todavía? Sí, ¿Qué, por ejemplo? el ballet. Ah, qué gusto. Yo les cuento un secreto. Me gustaría aprender a andar en bicicleta. Hay, hay cosas que uno no aprende y se queda con eso. Pero en algún momento me voy a animar, me subo en bicicleta y ya me voy. Bueno, con estas preguntitas nosotros estamos dando apertura a nuestra clase de hoy. Estamos en la sexta clase de la segunda etapa. Hoy vamos a estar trabajando con la capacidad aplica normas referidas a signos de interrogación y exclamación. A partir de esto podemos ver que el tema son los signos de interrogación y exclamación y las reglas de uso correcto. Nosotros conocemos estos signos, pero a veces tenemos dificultad en utilizarlos correctamente. Hoy vamos a ver justamente esa regla del uso correcto.
Y para iniciar, nos fijamos en este cuadro que tiene ahí muchos tipos de signos. Hola, Y en realidad, profe. hola, sí, te escucho. Yo estoy con Dani. ¿Sí, vos sos? Yo soy Pablo. Hola, Pablo, un gusto. Decime, Pablo, ¿qué ves en la imagen? ¿Qué? ¿Qué estás observando en la imagen ahí? Estoy observando signos de exclamación y interrogación. ¿Solo eso o hay algo más? Y de puntuación también. Sí, correcto. Podemos ver las comillas, el punto y coma. ¿Qué más vemos ahí? Vemos la barra. Estamos viendo el asterisco, diferentes tipos de signos. Y la pregunta dice justamente qué se observa en la imagen. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? A ver si es que me ayuda. Voy a ver bien. Vanessa. ¿Estás por ahí, Vanessa? Em, en la imagen se observa signos de preguntas y puntos. Ujú. Estos signos de preguntas, el punto y coma, las comillas, los signos de exclamación, forman parte de un grupo grande, al cual nosotros le llamamos, ¿de qué forma? A ver si alguien le ayuda, alguien que puede colaborar. ¿Cómo le llamamos a todos estos signos en general? ¿Regla de uso? Mm, mm. A ver, otra opción. Signos de puntuación, profe. Muy bien, son los signos de puntuación. Dentro de los signos de puntuación tenemos un grupo Hola, definido de recién signos. me he añadido. Ah, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida, discúlpame, no estoy viendo tu nombre. Adiós, Bueno, Ramón. bienvenido Ramón. Estamos viendo aquí los signos de puntuación que están englobando a diferentes signos. Nosotros hoy solamente vamos a estudiar dos grupos dentro de estos signos de puntuación. Y vamos a estar trabajando según nuestro tema con la interrogación y la exclamación. Y con esto estamos respondiendo la segunda pregunta. ¿De qué tratará el tema de hoy? Podemos deducir que va a tratar sobre los signos de puntuación, pero no de todos. Bueno, ahora, para iniciar, vemos cuáles son los signos de interrogación y de exclamación. Estos dijimos recién que forman parte del grupo de qué? ¿De qué signos? Signos de puntuación, ¿sí? Entonces, los signos de interrogación y exclamación son signos de puntuación que sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa y exclamativa de un enunciado. Cuando estamos haciendo una pregunta o cuando estamos dando énfasis, exclamando algo, utilizamos estos signos. Los signos de interrogación y de exclamación, y ahí ven directamente ya los signos, porque nosotros ya conocemos esto, tienen cierta característica. Son signos dobles. ¿Qué quiere decir que son signos dobles? Tienen uno de apertura y otro de cierre. Y por regla, dentro de la lengua castellana, es obligatoria la aplicación del signo de apertura y de cierre. ¿Sí? Nosotros nos acostumbramos a poner solamente la interrogación y la exclamación al final. ¿Ustedes no tienen esa mala práctica? Yo misma a veces escribo así rápido y a la pregunta al final nomás ya le cierro el signo, pero jamás abrí. Ese es un error que cometemos nosotros. ¿Por qué? Porque los signos de interrogación y de exclamación en lengua castellana no responden a la misma regla que el inglés.
El inglés es el que solamente utiliza signos de cierre, no de apertura. Nosotros debemos poner al inicio y al final. O si no, estamos cometiendo un error de ortografía. Los signos de interrogación encierran enunciados interrogativos sintácticamente independientes, o sea que tienen significado por sí solos, son como oraciones independientes. En la pronunciación poseen una entonación característica. Nosotros al hacer una pregunta entonamos de una forma que fácilmente al escuchar se sabe que está preguntando. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué hora es? Ustedes no necesitan ver justamente en forma escrita para saber que es una pregunta, porque en la pronunciación, en la entonación, ustedes ya pueden identificar que es una pregunta, ¿sí? Por la entonación diferente que se le da. Uso de los signos de interrogación. ¿Cuándo se usan los signos de interrogación? En enunciados interrogativos, o sea que cuando estoy preguntando algo, ya sea de forma parcial o total. ¿Por qué hablamos de enunciados interrogativos parciales o totales? Porque tenemos dos clases de preguntas. Preguntas parciales, que son las que inciden solo en una parte del enunciado y están introducidos por pronombres o adverbios interrogativos. Esto quiere decir que a las preguntas parciales yo le doy respuesta completa. Por ejemplo, ¿cuándo llega tu madre? A ver, ¿quién se anima a responderme esta preguntita? ¿Cuándo llega tu madre? ¿Alguien que esté por ahí en condiciones de responder? A ver, Romina, ¿cuándo llega tu madre, Romina? Profe, a la tarde yo le podría poner. Muy bien, mi madre llega a la tarde, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces podemos decir que las preguntas interrogativas son parciales cuando la respuesta va a una parte de lo que está preguntando. O sea que no voy a responder solamente con sí o no. Admite otro tipo de respuesta. Mientras que la interrogativa total es la que incide sobre el todo del enunciado. Quiere decir que yo puedo responder con sí o no. Son interrogativas totales las que admiten la respuesta sí, no. Y son interrogativas parciales las que yo debo formular la respuesta. No solamente sí. Por ejemplo, ¿cuándo llega tu madre? Y si me respondes sí, no voy a entender porque yo te pregunté ¿cuándo? ¿Sí? El ejemplo es, ¿vendrás a cenar a casa esta noche? Y la respuesta directamente va a ser sí o no. ¿Se entiende la diferencia entre una interrogativa parcial y total? Joana, hazme una pregunta que tenga parcial, ¿sí? Un enunciado interrogativo parcial quiero que haga Joana. Y Vanessa va a hacer un interrogativo total. Sí. Quiere decir que el de Vanessa tiene que tener como respuesta sí o no, mientras que el de Joana debe tener como respuesta algo que elaboremos como respuesta, ¿sí? A ver, te escuchamos, Joana. ¿Qué puede ser? Te ayudo. ¿Qué querés cenar hoy? Es una opción. Fíjense que inicia luego con un pronombre. ¿Qué, quién, cuál, cuándo, dónde? Son los pronombres o los adverbios interrogativos. Con ese tipo de palabritas inician los interrogativos parciales. Mientras que los interrogativos totales directamente te hacen la pregunta como para que vos respondas sí o no. ¿Te gusta el café con leche? Sí. ¿Se entiende la diferencia o no? Si no entienden, no tengan miedo en decirme, vamos a buscar la forma de que ustedes puedan comprender hoy la diferencia entre una interrogativa total y una interrogativa parcial.
Bueno, repito. Las interrogativas totales son las que admiten como respuesta sí, no. Una opción de respuesta, sí o no. Mientras que las interrogativas son parciales cuando debemos formular la respuesta. O sea que no puedo yo responder solamente con sí o no. Por ejemplo, ¿dónde dejé mi cartera? Y me responden sí, no va a tener sentido. Me responden no, no va a tener sentido. Pero si yo digo, ¿saldrás de paseo esta tarde? Sí, se entiende la respuesta. Esta es la diferencia entre las interrogativas totales y parciales, y en ambos casos llevan los signos de interrogación tanto de apertura como de cierre. ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. El que calla otorga, se dice. Voy a creer que sí están entendiendo todo. No tengan miedo en decirme si es que no entienden. Vamos a repetir la explicación. El objetivo es que ustedes hoy aprendan esto. Bueno, después dice que a veces el enunciado interrogativo parcial está solo compuesto del pronombre o adverbio interrogativo precedido o no de la preposición. Y esto es lo que les dije, las palabritas que introducen, por ejemplo, cómo, quién, qué, cuándo, dónde, por ejemplo, ¿cómo te gusta que explique la clase? Si yo te hago esa pregunta, vos tenés que elaborar la respuesta, no me vas a decir sí o no. ¿Quién es tu artista favorito? Tenés que responder totalmente, no, no me vas a decir sí o no. Estas son las interrogativas parciales. ¿Comprenden esto? Sí. Yo les dije, ¿comprenden esto? Esa fue una interrogativa total, porque pudieron responder solamente con sí o con no. Bueno, el signo de exclamación encierran enunciados exclamativos. ¿Qué quiere decir exclamativo? Cuando nosotros estamos dándole énfasis a algo, cuando pronunciamos de una forma mucho más acentual, más expresiva. ¿Y cómo sabemos que es una exclamación en la forma oral, en la pronunciación? Porque presentan mayor énfasis acentual y una entonación que puede ser ascendente, descendente o circunfleja. ¿Qué quiere decir esto? Ascendente y descendente juntos. Y aquí dice el ejemplo, ¿qué hora es? Ahí no es una pregunta, sino que más bien se asustó por el tiempo que ya pasó. Por ejemplo, son las 5. ¿Qué hora es? Ahí ya sabes que son las 5, sino que te está asustando, asombrando el horario. Entonces, en ese caso ya no es una interrogación, ya es una exclamación. ¿En qué casos se usan los signos de exclamación? En enunciados exclamativos propiamente dichos. Por ejemplo, eso es una maravilla. ¡Qué magnífica organización! También en la pronunciación ustedes son capaces de identificar que es una exclamación aunque no vean este signo escrito. Si solamente están escuchando, pueden identificar esto por la pronunciación. Los signos de exclamación también se usan en las interjecciones. Pero, ¿qué son las interjecciones? Las interjecciones son voces que se utilizan para expresar sentimientos o estados anímicos. Por ejemplo, ay, la, o, uf. Entonces, en estos casos le ponemos tanto el de apertura como el de cierre. También en las interjecciones que sirven para estimular o iniciar la acción al interlocutor. Ea, epa, así cuando le estás estimulando para que haga algo. Y después tenemos los casos que son para imitar ruidos de la realidad, por ejemplo, sas, pumba, plaf, o como fórmulas de saludo, hola, adiós, enhorabuena. En estos casos, entonces, como son interjecciones, también llevan signos de exclamación en apertura y cierre siempre. Bueno, ¿se entiende lo que es la interjección? Las interjecciones son palabritas que estamos utilizando para
a ver, expresar lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, nuestro es una interjección. O el A. También tenemos, por ejemplo, ¿cómo solemos decirse? Plop, me caí. El plop también es una interjección. Bueno, pasamos a ver ahora el siguiente uso de los signos de exclamación en expresiones interjectivas que sean impropias. ¿Cuándo se dice que son impropias? Cuando estas palabras realmente no son interjecciones, no son expresiones cortitas, son palabras o grupos de palabras que, no siendo interjecciones normalmente, pueden funcionar como tales en determinados contextos y con la entonación exclamativa correspondiente. Por ejemplo, hombre. La palabra hombre no es una interjección, pero yo puedo convertirla en interjección agregándole el signo de exclamación y al pronunciar como una interjección. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo puedo convertir en interjección algunas palabras. Bueno, ahora vamos a ver las indicaciones sobre el uso correcto de ambos signos. Y aquí es donde ustedes deben prestar mucha atención porque solemos equivocarnos en esta partecita. Fácilmente identificamos las interrogaciones y las exclamaciones tanto en forma oral como en forma escrita, ya sea por el signo o por la pronunciación. El problema está cuando utilizamos estos signos y utilizamos mal. Entonces, a fijarnos en el uso correcto. Primeramente, fíjense, ¿qué hora es? ¿Cuál es el error que aquí vemos, gente? ¿Se nota algún error aquí? Que le falta, que le, que le falta el signo para abrir, al abrir. Correcto. Sí, porque dijimos que Le falta la retirar el signo, profe. son signos dobles. Entonces, este es un uso incorrecto. No se debe escribir de esta forma. Lo correcto sería abrir el signo, escribir la pregunta y cerrar el signo. Entonces, usar los signos de apertura. El primer uso correcto que debemos recordar es que tiene signo de apertura y de cierre. Cuando escriben, por ejemplo, en la computadora, si ustedes no le ponen signo de apertura, les marca luego como un error. Pero cuando están haciendo un manuscrito o en el teléfono, no marca como error, porque no está programado. Entonces, ahí es donde nosotros debemos cuidar mucho nuestro uso correcto de la ortografía. Más aún si es que vamos a hacer publicaciones en las redes sociales. Bueno, pasamos a ver el siguiente uso correcto. Los signos de interrogación y de exclamación se escriben sin espacio de separación respecto de la primera y la última palabra del periodo que enmarcan. O sea que yo abro el signo de interrogación y ya directamente escribo, no tengo que ponerle espacio, ni al inicio ni al final. Y con un espacio de separación respecto de las palabras que los preceden o los siguen. O sea que sí debe tener un espacio de separación entre la palabra que está antes y la palabra que está después. Fíjense aquí. Hola, ¿qué hora es? ¿Creen ustedes que está correcto esto? ¿Sí? Aquí, no sé si es que pueden ver el cursor. Esto no está correcto. No, porque porque en le este pone un espacio. sí, aquí yo no agrandé demasiado el espacio, le puse solamente uno. Aquí hay un espacio que está además al inicio y también al final. Ese es el error. Lo mismo aquí. Hola, aquí yo no dejé ningún espacio, aquí dejé el espacio. Por eso está incorrecta esta forma de escribir. Lo correcto sería aquí. Signo de interrogación, directamente ya la palabra. ¿Qué hora es? Termina, signo de cierre de interrogación. Lo mismo en qué alegría verte. Signo de exclamación, ya directamente la expresión termina en verte y ya cierro ahí el signo. El espacio debo dejar
entre la palabra que está antes y el signo que va a iniciar. Ahí recién tiene que estar el espacio. Fíjense entonces, en el uso incorrecto yo no dejé el espacio aquí. Dejé el espacio donde no debía dejar. Bueno, entonces ahí podemos ver el uso correcto y el uso incorrecto. Sin embargo, cuando lo que sigue al signo de cierre es otro signo de puntuación, este se escribe sin espacio de separación. Ahí, por ejemplo, tenemos, vamos a ver punto suspensivo y aquí sí el espacio. El espacio siempre tiene que haber antes de iniciar. Caramba, cierro mi signo y ya automáticamente va a estar mi coma sin espacio. Son ya las 3. Ahí cierro mi signo, mi punto y coma. Se me ha hecho tardísimo. Y ahí termina. Entonces, podemos ver que los signos de puntuación que suceden, que vienen después de la interrogación o la exclamación, van pegados al mismo. Ahora, aquí hay un caso especial que debemos aclarar. Tras los signos de cierre puede colocarse cualquier signo de puntuación salvo el punto. O sea que yo no puedo colocar el punto después del cierre de una interrogación o de una exclamación. ¿Qué hora es? Cerré mi interrogación y le puse punto. No, no es correcto. Lo correcto es, ¿qué hora es? ¿Por qué? Porque este signo de interrogación cierra ya con un punto. ¿Ven aquí? Este puntito chiquito. Ese ya está siendo el punto final o el punto aparte o el punto seguido. Le reemplaza al punto. Entonces, ya sabemos, este es un error que solemos ver muy frecuentemente y que desde hoy ustedes ya van a estar en condiciones de corregir. En primer lugar, de no cometer y en segundo lugar, de corregir. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. No he conseguido el trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez será. ¿Cuándo vendrás a visitarnos? Los chicos te extrañan. Ahí fíjense que los chicos está escrito con mayúscula. ¿Por qué? Porque este signo le está reemplazando al punto seguido. Y lo mismo aquí ¿qué vamos a hacer? Y la coma. Entonces sigue con minúscula porque la coma no permite el uso de la mayúscula a continuación. No, es un punto. La mayúscula solamente va después del punto. Punto seguido o punto aparte. Bueno. Entonces recuerden siempre que los signos de interrogación y de exclamación están cerrando la frase completa, por lo tanto no precisa de un punto ni aparte ni final. Después pasamos a ver que los signos de apertura se han de colocar justo donde empieza la pregunta o la exclamación, aunque no se corresponda con el inicio del enunciado. Bueno, ¿cuándo esto sucede? Cuando hay algunas expresiones o palabras antes de la pregunta. En la primera diapositiva yo les hice una pregunta que decía, si pudieras cambiar algo de tu pasado o algo de tu historia, ahí no hay pregunta. ¿Qué cambiarías? Entonces, a partir del qué recién yo puse el signo de interrogación. Eso es lo que está diciendo aquí. Que la expresión que está antes no va a formar parte de la interrogación. Sin embargo, pasa lo contrario si está después. Bueno, aquí tenemos. Por lo demás, por lo demás no está formando parte de la pregunta. Y como está antes, entonces yo no le voy a agregar dentro del signo de interrogación. ¿Qué aspecto tenía su hermano? ¿Tu hermano? Entonces ahí podemos darnos cuenta de que por lo demás queda fuera. Aquí en el siguiente ejemplo, si encuentras trabajo, ¿qué celebración vamos a hacer? Si encuentras trabajo, no forma parte de la exclamación. ¿Por qué? Porque está antes del inicio. Sin embargo, pasa algo diferente si es que se encuentra ya dentro.
Si los vocativos y las construcciones u oraciones dependientes, cuando ocupan el primer lugar del enunciado, se escriben fuera de la pregunta o de la exclamación. ¿Qué es lo que les expliqué recién? Raquel, ¿sabes ya cuándo vendrás? Le dejamos afuera a Raquel. Pero si es que Raquel está hacia el fondo, hacia el último, en ese caso va a formar parte de la pregunta. ¿Sabes ya cuándo vendrás, Raquel? Entonces depende de dónde está colocada la expresión. Si esta palabra está antes, no va a formar parte de la pregunta. Pero si está después de que inició la pregunta, pues ahí sí va a formar parte. Después dice, cuando se escriben seguidas varias preguntas o exclamaciones breves. En este caso, debemos considerar como oraciones independientes. O sea que cada una va a llevar su signo de apertura y cierre y se van a escribir con mayúsculas, si es que les consideramos como independientes. O bien, también podemos considerar como parte de un único enunciado. Y en el primer caso, cada interrogación o exclamación se iniciará con mayúscula, con el signo que le corresponde y con mayúscula. ¿Quién era? Recuerden que este signo de interrogación está equivaliendo a un punto seguido. ¿De dónde salió? ¿Te dijo que quería? Cállate, no quiero volver a verte, márchate. Cada uno de estos signos, en este caso, están siendo equivalente a un punto seguido. Por lo tanto, la apertura de los siguientes será con mayúscula. Pero si yo considero que esto forma parte de un todo, en ese caso, todas las preguntas estarán separadas por coma o por un punto y coma y solo va a iniciar con mayúscula la primera, la que inicia la oración. Y las demás, porque están separadas con punto y coma, estarán con minúsculas. Por ejemplo, me abordó en la calle y me preguntó, ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Cuándo naciste? Aquí tiene 3 preguntas y estas están separadas por coma. Entonces, solamente la primera va con mayúscula y el resto ya va todo con minúscula. ¿Sí? Y el siguiente ejemplo. Qué enfadado estaba, cómo sudaba, qué voces daba. Vemos que están separados por punto y coma, entonces van también con minúscula. Irían con mayúsculas si fueran separadas por el signo nada más que equivale al punto seguido. Ahora pasamos al ejercicio. Completo el texto con los signos según corresponda interrogación o exclamación. A ver, ¿quién me puede ayudar para completar este ejercicio? Por ahí está todavía Romina, donde dice, hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué signos vamos a usar ahí, Romina? Interrogación. ¿Cómo? Interrogación. ¿A cuál de los dos le vas a poner interrogación? ¿A hola Susana o a cómo estás? ¿A cómo estás? ¿A cómo Bien. estás? Interrogación de apertura y de cierre. Inicia en cómo y termina en estás. Y en hola Susana no le vas a poner nada. Signo de pregunta. El signo de pregunta o de interrogación al cómo estás. Pero a hola Susana. Signo de exclamación. Muy bien. Hola Susana. ¿Cómo estás? Después dice Fernando. Qué gusto encontrarte después de tanto tiempo. Me encuentro bien. Gracias. A ver si ahí me ayuda Daniel. ¿Qué signos le podemos poner ahí en qué gusto encontrarte después de tanto tiempo? Exclamación, profe. Muy bien, porque no es una pregunta, ¿verdad? ¿Y va a iniciar en Fernando o va a iniciar en qué gusto?
¿Dónde ¿En vamos qué a ir? gusto? ¿Qué Correcto. gusto? ¿En qué gusto? Porque Fernando está al inicio, entonces no va a formar parte de nuestra exclamación. Qué gusto encontrarte después de tanto tiempo. Me encuentro bien, gracias. Después, a ver, ¿a dónde te diriges? Dijo Fernando. Este me va a responder, a ver, Yolanda. Signo de interrogación. ¿A dónde te diriges? Muy bien, correcto. A mi casa. Regreso del colegio. ¿Y vos? Este me va a responder. Daniel, ¿quién estaba contigo? No recuerdo. Yo, profe. Y vos, Dale, te profe, escuchamos. ¿Cómo? signo de interrogación, ¿dónde y vos? Y vos, correcto. Después dice, yo voy a estudiar a la casa de unos amigos que viven cerca de acá. ¿Ahí amerita algún signo de interrogación o exclamación? No, profe. No es necesario. Después dice que de pronto por ahí empezaron a pelearse unos perritos. Entonces, Pedro, cuidado con los perros, gritó Fernando. ¿Qué signo le vamos a poner? Exclamación, profe. Exclamación. Cuidado con los perros. Correcto, porque no le está preguntando, le está advirtiendo, ¿verdad? Gracias, casi me muerden. Bueno, me voy. Chao. A ver, ¿quién todavía no habló? Franco. Franco, todavía no hablaste. Yo te dije, profe, cuidado con el perro. Ah, bueno, está bien. Vamos a agregarle ahí un signo de interrogación, de exclamación o no. No, profe. Casi me muerden. Podríamos ponerle una exclamación. No, Gracias, no. casi. Si es que no le ponemos exclamación, va a decir gracias, casi me muerden. Así, sin nada. Pero si yo le pongo la exclamación, va a ser casi me muerden. Bueno, me voy. Chao. Y recuerden ese de hola, chao y compañía, ¿verdad? Entonces, para que puedan verificar ustedes, podría quedar de la siguiente forma. ¿Ven ahí? Ahora pasa tan rápido el tiempo que nos da corto tiempo de verificar el otro ejercicio. Dice, coloco la interrogación, exclamación. ¡Qué alegría! ¿Cuánto cuesta? ¡Qué delicioso! ¿Qué te duele? ¡Qué alegría! ¿Qué es? ¿Interrogación o exclamación? Exclamación. Bien, ¿cuánto cuesta? Interrogación, profe. ¡Qué delicioso! Sí, y qué delicioso. Exclamación. Exclamación. ¿Qué te duele? Interrogación. Interrogación. Correcto, muy bien. Observo la imagen y subrayo la respuesta correcta. ¿Será que le está preguntando o le está exclamando? Le Preguntando. está preguntando. Muy bien. Qué guapos son. Reflexiono y comento. ¿Por qué es importante utilizar correctamente los signos de puntuación? ¿Para qué será que importan estos signos? ¿En qué ayudan? Para poder entender las cosas y pronunciarlas bien. Correcto, para darle la entonación adecuada, para que se pueda comprender si le estás preguntando o si le estás afirmando. Sí. Por ejemplo, si es que yo le digo, a ver, querés, solamente querés, sin signo. Si yo le digo querés, yo le estoy afirmando que sí quiere. Pero si le digo querés, ahí le estoy interrogando. Entonces, varía el significado de acuerdo a si es una pregunta, es una exclamación o no tiene esos signos. Si no tiene esos signos, está afirmando. Aquí yo les doy una opción de respuesta que nos facilitó la profe Zoom.
Y después, por último, les pide que ustedes elaboren 2 oraciones sencillitas. Por último, para dar cierre, hay una frase que vamos a reflexionar. Si no existiera dificultades, no habría éxitos. ¿Están de acuerdo con esto ustedes? Sí. ¿Verdad que sí? Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Las dificultades nos ayudan a demostrar la capacidad que tenemos. Y eso es lo interesante en todo esto, que seamos capaces nosotros de demostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Como se suele decir. Un gusto haber compartido con ustedes, me despido y espero que nos encontremos el próximo miércoles.